¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cuídate, el programa de la 8 Bierzo más humano, más social. Aquí hablamos especialmente de salud y de aquellos colectivos que necesitan nuestra ayuda. Y hoy nos vamos a centrar en un aspecto que es fundamental, el descanso. Es algo que hacemos de forma casi innata desde que nacemos, casi como respirar. Es un aprendizaje cultural, por el día vivimos, por la noche dormimos, pero hay muchas personas que ese momento de dormir, de descansar, lo tienen ya asumido como una pesadilla. Por eso queremos en este programa, en estos 50 minutos, darles algunos consejos, hablar del sueño, del descanso, y ya saben que como siempre invitamos a los mejores para que les den pautas y aprendan un poquito gracias a este Cuídate. Así que les voy a presentar ya a quien nos acompaña en esta edición, que hoy vamos a dedicar algo fundamental en nuestra vida. Lo van a ver como es un buen descanso, un buen sueño. Nos acompaña a mi derecha, empiezo presentándoles a María Barrientos, fisioterapeuta. Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Vamos a ver qué puede hacer también la fisioterapia para ayudarnos a dormir, a descansar, cuántas patologías pueden estar detrás de ese mal descanso que tienen que ver con nuestro cuerpo, con nuestra estructura corporal. A su lado nos acompaña neurólogo Ángel Fernández. Bienvenido también, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y artífice de este libro maravilloso que tengo yo en mis manos, Olvídate de contar ovejitas, que compendia, que resume un montón de consejos y de información para que también hagamos el ejercicio, ¿no?, del autocuidado, de que valoremos y evaluemos si estamos durmiendo mal por algo que estamos haciendo mal. Así que también lo bueno es que muchas de las cosas que vamos a hablar hoy aquí están resumidas en este libro, así que enseguida empezamos también a detallarlo y completamos la terna de invitados con la concejala de mayores, la artífice de este programa. Bienvenida también. Gracias, María Luisa. Bueno, y yo creo que vamos a empezar un poco por el principio, ¿no?, que también es como empieza este libro, ¿no?, intentando entender qué es el sueño, ¿no?, y por qué necesitamos dormir y descansar. Yo decía que es casi algo cultural. Cuando nacemos nos pasamos muchísimas horas de nuestra vida durmiendo, a medida que vamos creciendo se van acortando, pero sigue siendo fundamental, no desaparece nunca en nuestra vida. Así que, ¿por qué es tan importante dormir, doctor? Pues por una sencilla cuestión, y es que dormir es el momento en el cual metemos el coche al taller a reparar para tenerlo listo para el día siguiente. De hecho, a lo mejor hay que plantearlo al revés, que es, ¿qué pasa si no duermo? Me duele la cabeza, no me concentro, estoy de mal humor, no me aguanto ni yo, no rindo en el trabajo, me noto más lento, más inseguro, más dubitativo. Y si sigo durmiendo mal a largo plazo, me sube la tensión, como peor, engordo y acabo haciendo una serie de complicaciones. ¿Es importante dormir? Si no duermes te mueres al final. Si no duermes nada, es decir, es imposible que nadie se pase la vida entera sin dormir, si no te morirías, cuando alguna función tiene que tener. ¿Cuál es la fundamental? Reparar al cuerpo del exceso de jornada, por decirlo así, y prepararlo para la siguiente, con lo cual esa es la verdadera importancia, algo que a día de hoy, por desgracia, parece que está sobrevalorado. Es como que lo que mola es decir que duermo poco, que trabajo 20 horas al día, que hago surf por la mañana, 4 idiomas por la tarde y me voy a Masterchef por la noche, con perdón por hacer publicidad a otros programas, ¿no? Y ese sueño tiene fases, ¿no? Es importante que conozcamos cómo se desarrolla el sueño y cómo entramos en el sueño, a lo mejor, ¿no?, para empezar ya a despejar esas cosas que hacemos mal, ¿no?, a la hora de ir a dormir. Por si no valoramos el sueño, pues evidentemente tampoco valoramos lo que hacemos antes de acostarnos. Sí, vamos a ver, de hecho, como un poco también explico en el libro y en alguna otra entrevista, ¿no? Primero, una cosa muy importante, o dos palabras muy importantes que tienen que ver con el sueño son rutinas y hábitos. Es decir, si nosotros somos capaces de ordenar rutinas, capaces de modificar hábitos y, sobre todo, llevarnos las cuentas hechas antes de irnos a la cama, que es tal vez lo más importante, saber dejar atrás todas las cuestiones del día, tendremos mucho ganado. Porque luego realmente el problema no es tanto la cantidad que duermas, como bien decías antes, de niños nos pasamos prácticamente todo el día durmiendo, salvo que el niño salga un poco peleón para desgracia de los padres. A medida que cumplimos años, dormimos menos horas, pero lo importante es la calidad de esas horas, lo profundo de ese sueño. Cuanto más profundo, más reparador será.
De hecho, ¿cuál es una de las principales quejas? Que a medida que cumples años duermes menos horas y es un sueño más superficial y por tanto no es tan reparador. Porque también hay mitos, me imagino, en torno al sueño. ¿Ese mito de las 8 horas tiene una base científica? O sea, ¿es lo que debemos dormir o debemos sentir presión si no conseguimos dormir 8 horas y dormimos 6, pero nos levantamos genial? Esto es ahora como lo del Mr. Wonderful con el tienes que ser feliz y entonces sales a la calle y dices tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, oiga señor, ¿es usted feliz? ¿No? Y al final acabas provocando justo la situación contraria. A ver, se dice las 8 horas porque se admite que es la media que duerme una persona promedio en los 40, 50 años, pero como bien te decía antes, cuando tú eres un adolescente a lo mejor necesitas dormir 9, cuando tienes más de 60 años la media de horas son 6, 6 y media, con lo cual va a depender mucho de la circunstancia de cada persona. En general se admite que entre 6 horas y media, 9 horas puede estar un intervalo aceptable, unos más, otros menos, igual que los hay más altos, más gordos, rubios, morenos, etc. Pero el verdadero truco es, hay que dormir lo que tienes que dormir para estar bien al día siguiente. Que tú por tu genética, por tu herencia, por tus costumbres son 7 horas y media, ole, media hora que tienes para ti. Que son 8 horas y media, bueno, pues tendrás que organizarte el día de otra manera. Lo verdaderamente importante no es la cantidad que te digan los libros, sino la cantidad que tú necesites para tu día a día, dependiendo de momentos de tu vida también, que es un poco a lo que volvemos antes. No duermes igual de adolescente que de más avanzada edad, ¿no? María, y en la clínica Barrientos, con tantos pacientes, ¿habéis notado que suben los problemas de descanso, que cada vez son más las personas que duermen peor? Ha sido, durante los últimos años, ha habido como un descubrimiento y ha sido como abrir las puertas al proceso de lesión y al proceso de recuperación de todo tipo de patologías. Eso ha sido el descubrimiento del sistema nervioso autónomo, que como bien dice Ángel, es entrar en el taller por la noche cuando dormimos, el que realmente entra en funcionamiento a reparar todas las lesiones que hayamos podido provocar durante el día es el sistema nervioso autónomo. Y realmente en eso se basan los descubrimientos que hay actualmente en cuanto a descubrir el proceso del sueño y de qué hace el sueño en el resto del cuerpo. Entonces, realmente el sueño es un proceso, por una parte, bioquímico y a nivel hormonal. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión, se generan una serie de hormonas que le dicen al cerebro que hay una lesión y que tiene que poner en marcha todo el sistema de proceso de recuperación de la lesión. Y eso va a hacer que durante la noche nuestro cerebro esté maquinando a ver de qué manera más efectiva puede recuperar esa lesión. Entonces, si nosotros tenemos una mala calidad del sueño previa, eso va a hacer que la recuperación sea deficitaria o mucho más lenta. Entonces, por una parte tenemos el proceso bioquímico y después, por otra parte, tenemos un proceso de fases o de regulación de fases a nivel ya más neurológico. La parte del sueño más profunda se debe a una parte que viene directamente asociada al tema de la calma, pero también durante el sueño tenemos la fase REM, que es la fase en la que el cerebro, en esos estudios que se hacen en los hospitales, en las polisonografías, se ve que durante la fase REM se activan áreas cerebrales que de manera consciente, en vigilia, es incapaz de manifestar. Entonces, claro, si no tenemos un sueño de calidad, como dice Ángel, nuestro cuerpo no se regenera adecuadamente y además nos está haciendo una sobrecarga a nivel neuronal, a nivel cerebral. Entonces eso entras en un círculo vicioso que no te sientes mal, no duermes, te sientes peor. Entonces entras en una rueda ahí como un hámster dando ruedas sin parar. Una explicación en un minuto de por qué es tan importante dormir y descansar bien. Y las siestas, perdón, que es algo que a mí me preocupa, las siestas, ¿cómo intervienen esta costumbre cultural que tenemos aquí en España? Pues mira, ¿cómo intervienen en esa recuperación, en ese cargar pilas? Pues te voy a contestar un poco a la gallega con un depende y me explico. En general, la siesta, como sabes, sobre todo en este mundo que domina tanto anglosajón, ¿no?, que parece que hay que ser hiperproductivos y tal, hasta hace no mucho estaba mal visto. Sin embargo, por ejemplo, en Japón era admitido culturalmente que una persona podía, incluso en el término de una reunión como esta, podías ver que una persona de repente echaba una cabeza, hacía así, porque sabía que eran 10 minutos de descanso y que luego iba a estar hiperproductivo al 100%. Entonces vamos a ver, las siestas pueden ser beneficiosas según en qué circunstancias, siempre y cuando se haga de una duración concreta
y en un periodo de tiempo concreto. Es decir, a mí generalmente cuando se me quejan, sobre todo en la familia, de que no duermo, ¿qué tal? Dice, Ángel, las siestas, digo, mira, si son cortitas, 20 minutos, media hora, no más, y en un periodo de tiempo entre la 1 y las 4 de la tarde aproximadamente, luego hay que adaptarlo a cada uno, no tienen por qué ser negativas, es más, pueden ser beneficiosas, porque, y estoy seguro que eso nos ha pasado a todos, la capacidad para dormirnos o la tendencia a entrar en sueño no es exclusivamente por la noche. Está comprobado que cuando tú te despiertas, una cosa es cuando te despiertas y otra cosa es cuando te levantas, vamos a poner que yo me despierto a las 7 de la mañana para ir a trabajar, entre las 6 y las 7 horas siguientes, es decir, la 1 a las 2, me va a dar un primer pico donde ahí puedo echarme un sueñecito corto, ¿vale? Y luego el pico más gordo va a venir por la noche, que lógicamente es cuando dormimos, ¿no? Entonces, está visto que en ese momento que tú tienes un pequeño pico de somnolencia más fuerte, si te notas muy dormido o muy cansado y te puedes echar lo que llaman los ingleses ahora hacer un napping, ya sabes, se llama siesta mexicana, vago, napping americano, productivo, maravilloso, ¿no? Pues si tú eres capaz, o te lo permite la circunstancia, echarte un sueñecito ahí, pues a lo mejor resulta que luego te va a permitir ser más productivo el resto del tiempo que estés en vigilia. Y son muy importantes también en determinadas patologías. Por ejemplo, hay problemas como la narcolepsia, que bueno, seguro que habéis visto en alguna película, incluso hay alguno que lo tiene cerca, que son personas que de repente se quedan fritas, y se quedan así mirando para abajo y dices, qué poco te interesa lo que cuento. Pues las siestas programadas forman parte del tratamiento también. Entonces, por eso te digo que depende. ¿De qué depende? De cada caso. Porque, claro, hay muchas causas, ¿no?, detrás de un mal sueño o de un poco de descanso. Es decir, habrá gente que ahora mismo es una hora ya que empiezan a ponerse muy nerviosos, ¿no?, porque saben que se acerca la hora de dormir y que ellos van a ir a la cama y no descansan. Pero detrás de ese no dormir puede haber muchas causas, ¿no? Muchísimas, muchísimas. El insomnio, vamos a ver, yo siempre comparo el insomnio con la fiebre. Tú puedes tener fiebre porque tienes gripe, porque tienes un COVID, desgraciadamente, porque tienes un sincitial, porque tienes una apendicitis, porque tienes un cáncer o porque tienes una infección de orina. La fiebre es igual, pero la causa es totalmente distinta. Pues con el insomnio pasa igual. De hecho, de entrada tú tienes que diferenciar dos tipos de insomnio, porque la gente te viene diciendo, yo no duermo por la noche. Digo, vale, ¿y por el día qué pasa? Y dice, me echo una siesta de 4 horas. Digo, pues tendrás lo que tengas. O sea, yo puntualizar antes que la siesta de pijama, bajando la persiana y en la cama, no es recomendable, ¿no? Para nada. De hecho, fíjate, hace todavía no mucho salía una noticia, no me acuerdo en qué red social, no sé si era en Instagram o en LinkedIn, no es que quiera hacer publicidad ninguna, es que no me acuerdo, donde hablaba precisamente un señor que de sueño creo que sabe un poco, que es Steve Hill, donde decía que una siesta potente después de una comida copiosa es lo peor que puedes hacer para el descanso. Y es verdad, te levantas como que parece que te hubieran pegado 4 guantazos y estás pidiendo la campana porque vas al suelo, ¿no? Entonces, es lo que te digo, cada herramienta en función de cómo la utilices puede ser beneficiosa o perjudicial. Y de entrada, para poder hablar de que tienes un insomnio, aunque parezca una perogrullada, tienes que asegurarte de que la persona tenga un insomnio. Y la definición de insomnio es que la persona, aunque quiere y lo tiene todo a favor, no se duerme ni a tiros. Es decir, yo por la noche no duermo y por el día tampoco. Eso es un insomnio puro o primario. Pero imagínate que yo tengo por la noche un problema de que tengo un dolor de rodillas horroroso, o de que tengo unas piernas inquietas, o de que tengo unos calambres en las piernas, o que tengo dolores de tipo osteomuscular. Claro, por la noche no duermo bien, no descanso, duermo poco, pero luego por el día me puedo echar una siesta. Realmente eso no es un insomnio puro, es que hay otro problema que lo está empeorando y tienes que abordar primero ese problema. ¿Y ese dolor se puede manejar? Sí. Sí, cada vez hay más estudios que precisamente eso, regulando el sistema nervioso autónomo, que al final es el que realmente, un dolor agudo puede durar, dependiendo de la patología, 6 semanas como máximo. A partir de las 6 semanas se convierte en un dolor crónico y ahí hay que ver qué parte del dolor es derivado de la lesión, una lesión que se haya cronificado pero no se haya resuelto, o bien es porque el cerebro ha quedado en ese área cerebral que recibe la información de esa lesión, ha quedado como autoprogramado. Entonces, realmente no hay lesión, pero el cerebro entiende que hay lesión. Mucha gente te dice, es que me dicen que mi dolor está en la cabeza. Pues sí, está en tu cerebro. Y hasta que no desprogramemos ese área cerebral que te está diciendo que hay lesión, pero simplemente es porque en el camino ha habido un atasco. Yo lo comparo mucho con el tema de los coches, como decía antes Ángel. Es como si tú tienes una avería en el coche y te sale el dispositivo de alarma que tienes una avería. Tú lo llevas al taller, el mecánico es maravilloso, te resuelve el problema del coche, pero se le olvida decirle a ese pilotito que se apague. Tú te llevas el coche y el pilotito sigue encendido. Tú manejas
bien el coche, pero el piloto sigue encendido. Este tío me ha tangado, o no ha dado con la clave, o el piloto sigue encendido porque hay una lesión. Vuelves al mecánico, el mecánico revisa otra vez la avería, está solucionada, pero el dispositivo de alerta está activado. Pues eso es lo que pasa muchas veces en los dolores, que se convierten en crónicos. La lesión está resuelta, pero el área cerebral sigue encendida. Entonces, muchas veces ese área encendida es el que se manifiesta por la noche, porque ese área cerebral es el que tiene que, por la noche, desconectarse, pero pues por lo que sea, pues porque tenemos el ritmo circadiano alterado, porque me voy con todos los problemas para la noche, porque me miro las redes sociales justo antes de irme a dormir. O porque eso, porque me echo unas siestas en las que, como decíamos, el sueño tiene dos aspectos, un aspecto del sistema nervioso y otra parte bioquímica. Entonces, el sueño es un proceso acumulativo. Entonces, si yo he descargado una serie de hormonas que se recuperan durante el sueño a las 4 de la tarde, no las voy a recuperar a las 4 de la mañana. Y entonces, esa parte bioquímica, pues claro, el cuerpo dice, la parte de bioquímica yo la tengo cubierta, pues yo me despierto, porque esa parte yo ya la tengo cubierta, ya empiezo a disparar. Entonces sí que cada vez están surgiendo más terapias para precisamente desactivar ese sistema nervioso autónomo, para hacer que el dispositivo de alerta de que hay una lesión también se apague. Son procesos que se denominan de desensibilización central y de neuromodulación. Cada vez hay más estudios que manifiestan que las neuronas se pueden modificar, y son la neuroplasticidad, esto que está ahora exponencialmente estudiado a todos los niveles. Y dentro de esa neuroplasticidad está que ese área cerebral diga que ya no hay lesión, ¿vale? Que no se perpetúe en el tiempo. Y eso nos mejora la calidad de vida, la calidad del sueño, nos cambia y la vida, calidad, claro. y sí, claro, y la función, pues claro, es que lo que comentaba antes, de que no es normal, no es sano y no es, como decíamos, productivo el echarse una siesta después de una comida copiosa, porque los ritmos circadianos, que son los que indican el ritmo de vigilia y el ritmo de sueño, nos lo marca el exterior. ¿Qué pasa? Que nos hemos alejado completamente de la vida que tenían nuestros ancestros, pero realmente nuestros genes están en relación a esos ancestros, no a la vida de hoy del Instagramer o del hombre de negocios. Entonces, si nos alejamos mucho de esos ritmos circadianos, pues claro, nuestro sueño va a empeorar. Entonces, nuestros ritmos circadianos se rigen, por eso, por el tema de la luz, del exterior, pero también por el sistema mesentérico del sistema digestivo. Entonces hay un nervio, que es el nervio vago, que es el que regula el sistema de calma, el sistema parasimpático, que si nosotros tenemos una afectación digestiva, pues como puede ser eso, un empacho, un cocido. Entonces, claro, nuestro nervio vago está destinado a hacer una buena digestión. Claro, si yo me echo una siesta, el nervio vago que dice, ¿atiendo al sueño o atiendo a la siesta? Entonces, por eso es cuando nos despertamos que ni hemos hecho la digestión ni hemos descansado, porque hemos saturado a ese nervio vago, a ese sistema de calma. Entonces, ya lo dice el dicho, la comida paseada y la cena. Bueno, nos quedamos en que hay muchas causas, ¿no? Aparte de un problema que puede ser físico, puede haber un problema de, no sé, de nervios, de estrés también. Puede haber múltiples causas, ¿no? Sí, mira, un poco yo ahí apoyo totalmente lo que dice María, de que no hay que olvidar que esto al fin y al cabo se trata de sincronizar dos relojes, el tuyo propio interno como cuerpo con el externo, que es el que te da bueno, pues la actividad que vas a hacer. Y eso el mejor ejemplo lo vas a ver en los adolescentes. Todos hemos tenido algún adolescente en casa que cuando toca levantarle para ir al instituto, para ir a no sé qué, pedazo de vago, no te levantas, ya me lo decía mi madre, que para qué tenía que tener hijos, todos iguales, y luego, sin embargo, llegaban el sábado y no había quien los levantara. ¿Por qué? Porque el sueño del adolescente biológicamente está retrasado, es decir, por mucho que tú quieras mandarlo a la cama después de Casimiro a que se cepille los dientes, bueno, Casimiro para los veteranos, para cualquier otra cosa, si tú los mandas muy pronto a la cama, da igual, no van a dormir, porque biológicamente no están preparados para ellos. Si tú les dejas dormir lo que deben, te duermen las horas, pero están retrasadas. ¿Qué pasa? Si yo meto a un chaval que se me duerme a las 2 de la mañana, porque biológicamente está preparado en esa época de su vida, a las 7 de la mañana lo levanto, ha dormido 5 horas. Pero cuando llega el sábado, como puede dormir, de repente te recupera todo lo que tiene acumulado. Sí. Entonces, muchas veces no hay que olvidar que hay que sincronizar los ritmos biológicos con los ritmos externos.
Y eso, el sincronizador más importante, que también lo ha dicho muy bien María, es la luz. El mejor sincronizador de todo es la luz. ¿Cuál era el problema? Que antes, cuando en el siglo XVI teníamos las velas de cera, el que los tenía, pues cuando se caía la luz, todo el mundo sabía que era la noche, se iba a dormir, y de hecho, fíjate, hace 400 años se dormía de una manera distinta, que era, se dormían 4 horas, se despertaban, durante esa hora desayunaban, se comentaban las cosas, algunos se lo pasaban bien, y se volvían a dormir otras 3-4 horitas, y luego ya empezaban a funcionar con el día. Nuestro patrón de sueño se ha distorsionado totalmente, ¿por qué? Porque hemos creado luz artificial. Luz artificial que no son solo las lámparas, son los ordenadores, son las tablets, son las redes sociales, son las radios, son las televisiones, y todo eso, claro, a nuestro ritmo interno nos lo destroza y nos lo desacopla, ¿no? Y luego ya viene el estado de hiperactivación, que es un poco también lo que decía María. ¿Cuál suele ser la historia? Mira, hay una predisposición, ¿vale? Es decir, genéticamente, como bien dice María, venimos marcados por nuestros ancestros en todo, ¿vale? Hay familias de hipertensos, hay familias de diabéticos, hay familias de calvos, este es igual que su padre, ¿no? Por decirlo así. Entonces, gente que tiene una predisposición genética a tener ese problema, que además suele tener una personalidad muy marcada, suelen ser gente muy perfeccionista, muy introvertida, muy de me lo trago todo, altamente responsable, aparece un problema, como puede ser una separación, un cambio de trabajo, la muerte de un ser querido, una ruptura de pareja, una operación, y entonces ahí empiezan a dormir mal. Entonces, como empiezan a dormir mal, cogen una serie de hábitos pensando que les va a ayudar a coger el sueño. Y como dice Leo Harlem, es un gran error de concepto de toda la población española. El sueño no se coge, o te viene o no te viene, y cuanto más vayas detrás, más se te va a ir. Pero ¿qué pasa? Empiezas a hacer un montón de cosas, que si hago la postura de la cobra, que si me llevo la radio porque me dicen que relaja, bueno, ya que no duermo me voy a llevar una comidita a la cama, quiero decir, me pongo la radio, bueno, ya que no puedo, pues contesto el correo, con lo cual acabas haciendo todo lo contrario a lo que tienes que hacer para dormir. Y es una noche, no pasa nada, 2 tampoco, pero a la tercera, cuando se acerca la hora de dormir, como bien habías dicho tú antes, se empiezan a poner nerviosos. ¿Por qué? Porque esta, que ha entrado en modo de autoprogramación, como bien dice María, está mandando, aparte de los mensajes bioquímicos hormonales, le está mandando una idea que es, haz lo que quieras, que no vas a dormir. Y entonces el cerebro se hiperactiva. Y una situación que se podía haber cortado, se perpetúa en el tiempo, genera malos hábitos, y de ahí aparece ya un insomnio, con la consiguiente desesperación de la persona que lo padece, y a veces también el de al lado. Y eso multiplicado por millones, que son las personas que tienen problemas para dormir, tiene incluso un impacto económico, ¿no?, en la riqueza de los países, porque al final el descanso está relacionado directamente con la productividad, es decir, que es un problema real. Sí, se estima, mira, para que te hagas una idea, no es el primer petrolero que tiene un accidente, no estoy hablando del Prestige, estoy hablando de otro, en Alaska, que concretamente fue por un problema de somnolencia del piloto que estaba llevando el barco y dejó Alaska totalmente negra. El año pasado creo que habían sido 114.000 millones de dólares lo que se estimaba que había perdido hasta las empresas americanas, o estadounidenses, perdón, como consecuencia de los problemas de sueño el año pasado en productividad. O sea, no hablamos de 2 duros, por no hablar del resto de problemas que puede haber. Una persona que no duerma, ¿cuántas veces ha pasado? De que no se duerme, le da un desmayo y en vez de coger la curva la coge recta y mira la que monta. Evidentemente es un problema serio económicamente, físicamente. Cuando uno no descansa, bueno, se genera más cortisol, ¿no? El sistema inmunitario se vuelve más débil, estamos más receptivos a que nos entren las cosas malas, ¿no? Es decir, es el pilar, ¿no?, en el que se sienta nuestra salud, el descanso. Mira, había un estudio que a mí me encantó, hecho en médicos residentes, en los famosos MIRES, que lo que hacían es hacían unos análisis de sangre antes de la guardia y después de la guardia. Y estaba visto que el número de linfocitos, que son una parte de esos glóbulos blancos famosos que se dicen en la calle, relacionados con la defensa frente a infecciones, pegaban una caída brutal que en cuanto recuperaban el ritmo del sueño, volvían otra vez para arriba. Claro, eso si lo haces una vez al mes, bien, pero la gente que trabaja a turnos, que esa también es otra gente que tiene un problema de sueño brutal, ¿verdad? Yo te iba a preguntar por ello, los panaderos, por ejemplo, ¿cómo se recupera la gente que no duerme nunca por la noche, que no descansa nunca por la noche? El problema no es que no duerma nunca por la noche, el problema es si el resto del día tiene un momento estable para poder dormir, porque hay gente que generalmente puede vivir de noche. Efectivamente, los panaderos tienen un horario distinto, pero si siempre es ese mismo horario distinto, tú puedes programarles un horario de sueño de terapia. Muchas veces el problema es que nos encontramos con gente que una semana tiene turnos, mañana, tarde y noche, o gente que una mañana
tiene una semana que tiene turnos de mañana, la siguiente tiene turnos de tarde, otra de noche, o que tienes turnos de 17 horas un día, otro de 24, otro de 8. Entonces, claro, va a haber que modificar todo eso en función de la situación. Por eso era lo que decíamos antes, que todas las herramientas que puedas usar van a depender de la circunstancia de cada uno. No va a ser lo mismo, no es un todo para todos. No es demos la gominola de melatonina a todos los niños, no, que por cierto ha crecido un 125% entre los críos, cosa que me parece demencial. Personalmente, me puedo confundir. La melatonina es la pastillita mágica, ¿no? Que cuando deja de generarla el cuerpo la tomamos en forma de pastilla porque dice que nos ayuda a dormir, pero también podemos generar una dependencia. ¿Y qué pasa si un día nos quedamos sin la melatonina, no? A ver, la melatonina no es tanto que genere una dependencia, sino que es un problema de que como se ha vendido como algo natural, pues parece que es como algo más sano, más inocuo. A ver, es verdad que no tiene los efectos secundarios que puede tener otro tipo de medicaciones, pero el problema no es si es más o menos inocua, sino si realmente vale para lo que decimos que vale. Y es que a día de hoy las indicaciones de la melatonina son muy pocas. Es decir, vale para cuando tengo que hacer un viaje y quiero me dé el jet lag, o si por ejemplo tengo un adolescente que duerme sus horas pero retrasadas, ahí lo puedes utilizar. En algunos estudios dice que bueno, que si puede ayudar a que te duermas un poquitín más rápido, tampoco una gran cosa, y que tu sueño puede ser un poquitín de más calidad. Pero realmente estamos vendiendo como una panacea lo que no lo es, y cuidado que tiene efectos secundarios. De hecho, yo había una cosa que me encanta, que es que la gente que se toma los suplementos de melatonina, por cierto, muchos de ellos van sin receta porque tienen 1,98 miligramos. ¿Por qué? Porque a partir de 2 miligramos se considera medicamento y entonces hay que pagar. Al límite. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y segundo, tiene efectos secundarios, ¿vale? Entre ellos, no todo el mundo, pero no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, alguno, compañero de profesión, que cuando me dice estoy tomando con la melatonina, digo, ¿qué tal de las pesadillas? Y se quedan así como diciendo, ¿tú cómo sabes que tengo pesadillas? Digo, pues, estadística, ¿sabes? Es decir, volvemos otra vez, ¿la melatonina no vale para nada? No, ni mucho menos, tiene sus indicaciones, pero tiene sus indicaciones donde las tiene. Realmente nosotros tenemos melatonina, la liberamos. Nosotros lo que hace, vuelto otra vez a la excelente exposición de María, como te decía antes, el sincronizador fundamental es la luz, ¿vale? Cuando yo tengo luz y entra luz a través de mis ojos, la retina contacta con una parte de mi sistema nervioso, que es la glándula pineal, donde libera melatonina. Entonces, ¿qué pasa? Entra luz, llega a la retina le dice al sistema nervioso, hay luz, y el sistema nervioso dice, quieto, no sueltes melatonina. A medida que empieza a caer la luz, la retina le dice, oye, que no me llega luz, vale, empiezo a liberar melatonina, para que dentro de un par de horas de que yo empiezo a liberarla tenga mucha melatonina en el cuerpo y te indique hora de empezar a dormir. Te prepara. Te prepara. Sí. ¿Qué pasa? Está comprobado, por ejemplo, adolescentes que se van a las discotecas con las luces estas que pareces Michael Jackson o Chiquito de la Calzada, una exposición a ese tipo de luz durante 2 horas te barre la liberación de melatonina esa noche. Con lo cual, adolescente que duerme mal, que se duerme tarde y encima no libera melatonina, si encima se tomaba alguna copa o 2 y esperemos que no se haya metido nada más, esa noche no va a dormir bien. Y nos vale también de explicación de por qué no tenemos que irnos con el móvil a la cama, porque se frena esa liberación de melatonina y se retrasa mucho nuestro descanso. Estamos aprendiendo muchísimas cosas, voy a hacer un alto en el camino, el descanso habitual para la publicidad, y enseguida seguimos hablando de descanso y de sueño y aprendiendo tanto como estamos aprendiendo en este Cuídate. Hasta ahora. Continuamos en este Cuídate que hoy estamos dedicando a los trastornos del sueño, al descanso, y estamos hablando qué debemos hacer para descansar bien y también, sobre todo, el compromiso, ¿no?, que tenemos que hacer con nosotros mismos para implicarnos, ¿no?, en tener un sueño de calidad. No es tomarnos en la cama y esperar a que llegue, también podemos hacer nosotros por tener un sueño de calidad. Ya nos explicaban cómo podemos activar la producción de melatonina dejando los dispositivos móviles muy lejos de la habitación. Eso empieza a ser ya un problema para muchas edades y muchos colectivos, ¿no?, el uso de las tecnologías hasta última hora, hasta que apagamos casi la luz de la mesita, pero hay muchas más cosas, ¿no? Activarnos por la noche con ejercicio e incluso podemos también tener el compromiso con nosotros mismos de mejorar nuestra alimentación, ¿no? La alimentación también influye en cómo descansamos, en cómo es nuestro descanso. Influye todo, absolutamente todo. De hecho, cuando muchas veces te viene la gente y dice,
es que no hay nada que hacer. Digo, pues fíjate, ahí es donde empieza ya el tratamiento, porque, y eso que seguro también María lo ha visto mucho, hay una parte fundamental en las personas con insomnio que forma parte de la reeducación cognitiva, ¿no? Es decir, es que llevo 3 semanas durmiendo mal o llevo 1 año durmiendo mal, como pasa, y entonces me voy a morir. Digo, vamos a ver, llevas 365 días durmiendo mal y no te has muerto, tranquilo. Pues es verdad. Y dice, no, es que mi pareja me va a dejar. Digo, ¿cuántas veces te ha dicho tu pareja que te va a dejar? Ninguna. Digo, bueno, pues tranquilo, porque mira la de energía que estás gastando. Es que me van a echar del trabajo. ¿Te han dicho que te vayan a echar del trabajo porque no duermes? No. Digo, bueno, pues tranquilo, deja de preocuparte de lo que hay, tranquilo, tranquila, y lo vamos viendo. Mira, realmente hay 4 cosas que no podemos cambiar con el sueño, que son los años que tenemos, por muchos votos que nos pongamos, el sexo, me refiero a si eres hombre o mujer, de otras cosas ya es otro tema, nuestra raza y la predisposición genética que tengamos. Todo lo demás se puede cambiar. Puedes cambiar el tipo de ejercicio que haces, la hora a la que lo haces. Generalmente, cuanto más intenso el ejercicio, por favor, antes en el momento del día. Eso de que yo me hago una maratón y luego me voy a la cama porque voy cansado, digo, sí, tu cuerpo estará cansado, pero tu cabeza la tienes más hiperactivada que después del partido del Mundial. Entonces, no vas a dormir. Puedes controlar qué cantidad comes, qué cantidad cenas, lo que cenas, la hora a la que te metes los líquidos, cuál es la temperatura de la habitación, los aislamientos de la ventana, si duermes en pijama o en ropa interior o con chándal número 5, como hacía Marilyn Monroe. Si te llevas la televisión, las tablets, los móviles, si duermes solo o duermes en pareja, si duermes en la misma habitación o cambias de habitación. Hay 2000 cosas que luego es lo que preguntamos en la consulta, que a veces la gente se extraña y dice, ¿por qué me pregunta aquí el cuitao esto? Pues precisamente porque todo eso lo puedes cambiar y lo puedes mejorar. Y muchas veces no eres consciente de que lo estás haciendo mal, ¿no? De hecho, hay un aforismo muy claro que es, a la cama se va a dormir o a pasárselo bien. Vamos a dejarlo ahí, pues hay menores. Si no, la cama sobra. De hecho, en el libro se recomienda, ¿no? Si no consigues conciliar el sueño, no estés en la cama. Claro, claro. Es decir, se trata de que tu cuerpo, porque un poco el esquema aquel que habíamos hablado del caso de la persona que es hiperactiva y tal, lo que tenemos que volver a lograr dentro de ese circuito de reprogramación, que me ha encantado el ejemplo de María, es que tu cabeza vuelva a asociar cama a sueño y a descanso. ¿Sabes? Porque hay otro mito que es que la gente se mete en la cama diciendo, bueno, pero por lo menos el cuerpo está descansado. Mira, hay estudios que se ve que gente que la han sometido a una anestesia general, que teóricamente el cuerpo más relajado y más descansado que eso, está anestesiado. Pues cuando se recuperan de la anestesia general, duermen como que no hubieran dormido. Con lo cual la idea esa de que me voy porque el cuerpo estará descansado, digo, sí, el cuerpo está descansado, pero la cabeza... Y es quien manda la cabeza. Y por eso tienes que romper ese circuito. ¿Cosas a cambiar? 200.000. La nutrición influye, hay alimentos muy ricos en melatonina, alimentos que te favorecen el sueño. Mira, volvíamos a hablar antes de melatonina, ejemplo muy sencillo, uno de los alimentos que más melatonina tiene es la leche. Por eso a los niños cuando le das la lactancia por la noche o la leche materna por la noche, aparte de que le tranquilizas, le refuerzas el vínculo y todo lo que tú quieras, le ayuda a dormir. La miel, ¿sabes? El dar un hidrato de carbono de a lo mejor de absorción no muy rápida, sino un poquito lento, despacito, puede ayudar a que no tengas esa sensación de hambre y te ayuda a dormir mejor. De eso también hablo en el libro y tengo una muy buena compañera que a lo mejor algún día incluso podemos hablar con ella, que te habla de estos temas y dices, esto me estás dejando flipado porque yo no lo sabía. Pero la moraleja es, se pueden cambiar un montón de cosas, no hay casos imposibles, ninguno es imposible. Y si te levantas por la noche, ¿Por qué te despiertas, ves que no te duermes, ¿Sí? te levantas y ¿qué haces? ¿A pasear a oscuras por la casa o te puedes poner a hacer...? Como decía un entrenador de fútbol, me da igual, mientras a ti te entretenga, hay gente que descubre que, yo por ejemplo, dependiendo de la causa del despertar, hay gente que es, por ejemplo, porque tiene conflictos no resueltos con alguien. Entonces, yo, por ejemplo, muchas veces lo que les decía es, digo, mira, antes que te vayas a la cama, y si no lo has hecho y te despiertas, lo haces, coges una hojita y haces un balance y pones cositas que puedo resolver y cositas que no puedo resolver. Cosas que puedo resolver, discutí con mi madre, llamarla mañana a las 8 de la mañana para ver qué tal está, pedir perdón, cosas que no puedo arreglar, se ha muerto mi hermana, por ejemplo. Bueno, pues entonces, una vez que tú haces el balance, yo dejo la lista de cosas que puedo hacer, la dejo encima de la mesa y la que no puedo hacer, la estrujo y la meto en el fondo de un armario, la tiro a papelera como diciendo, esto no lo puedo arreglar, no depende de mí. A veces descubres que planchas, a veces descubres que te pones a hacer crucigramas, cosas que te pueden permitir entretener, pero tampoco sin pasarte. Es decir, jugar al Fornite, pues no suele ser lo recomendable, por ejemplo, ¿no?
O hacer sudokus y luego soñar con ellos, que también me ha pasado. También puede despertarme, ponerme a hacer sudokus y luego... También puede pasar, existen técnicas de relajación. Hacer sudokus durmiendo. Claro, existen técnicas de relajación y de meditación, que hay gente que lo hace también muy bien, que busca un poco volver a reequilibrar ese sistema nervioso autónomo del que hablaba María, para decir, vamos a bajar el estado de hiperactivación, vamos a bajar el estado de hiperactividad, y con eso nos permitirá volver a entrar otra vez en el sueño. Si al fin y al cabo lo piensas, en el mundo del sueño es muy democrático, porque aquí cabe todo el mundo. Caben fisioterapeutas, caben médicos generales, caben neurólogos, neurofisiólogos, psiquiatras, otorrinos, quiroprácticos, vamos, yo creo que hasta, con los respetos, hasta lo de la limpieza, ¿sabes? Entonces, el problema se trata de saber utilizar cada una de esas herramientas y ser también lo suficientemente humilde como para decir, mira, yo en este caso concreto no te puedo ayudar, tenemos que hablar con esta persona. Porque no hay que olvidar otra cosa, hablamos de sueño, ¿dónde se duerme? En la cama, y generalmente los que tienen suerte duermen acompañados. Y no es la primera vez que un problema de sueño acabas diciendo, conozco un terapeuta de pareja muy bueno que os va a venir muy bien. De hecho, es la primera causa de insomnio, por la gente lo manifiesta, el 70% de la gente dice que es la pareja. Claro, bien sea porque la pareja ronca, o porque tiene pesadillas o porque tiene tal, o porque estás traduciendo otro tipo de problema que sale a través del sueño. Que es lo que te digo, no es la primera vez que dicen motivo de consulta, insomnio, diagnóstico final, propongo terapia de pareja. Y luego tenemos otra herramienta muy poderosa que es la respiración. ¿Nos puede ayudar realmente a la hora de conciliar el sueño, de irnos más relajados a la cama? Sí, hablando también de ese sistema neuronal que tenemos, el nervio vago, que es el que regula todas las vísceras, también da inervación al corazón y al pulmón, y tiene una unión con el nervio que regula el diafragma, que es el nervio frénico. Están unidos, son todos nervios que salen de la parte final del cerebro. Entonces, hacer una respiración abdominodiafragmática, la típica respiración de coger aire que siempre va a los pulmones, aunque hinchemos el abdomen, lo típico que dicen, ¿respiro con los pulmones o con el abdomen? No, siempre respiramos con los pulmones. Lo único que podemos asociar a ese llenado de los pulmones con un descenso del diafragma, que eso va a provocar que las vísceras se hinchen. Entonces, lo que estamos haciendo con esa respiración de llenado y luego de vaciado, como si fuera hinchar un globo y soltar el globo, lo que estamos activando es ese sistema parasimpático, ese sistema de calma. Entonces, eso lo que hace es incitar al cuerpo de que baje de una simpaticotonía, de ese estrés que tenemos en el día a día. Si nosotros estamos que nos llegamos, las típicas madres, no llegamos al cole, que nos llegamos a planchar, a hacer la comida, a hacer tal. Al final eso nos provoca un estado de hiperactivación, se dice un bloqueo inspiratorio. Estoy que no llego. No, y que a veces al respirar parece que uno le está dando un infarto y en el fondo tiene una contractura del estrés con el que vive, ¿no? Claro, entonces yo hago muchas clases de grupo para intentar pues, la reeducación postural, la reeducación pues, a nivel de todo el sistema nervioso, y tú le dices a alguien, coge aire, lo primero que te hace es esto, y digo, ¿con qué estás respirando? No, lo estoy llevando todo a los pulmones, claro, pero nos olvidamos que el diafragma, que es el músculo que separa la cavidad abdominal de la cavidad respiratoria, siempre baja. Entonces, claro, podemos hacer una bajada completa o una bajada en caída. Entonces, claro, esa caída va a hacer que se nos bloqueen los pulmones, tira de los riñones hacia arriba, de las glándulas suprarrenales, que son las que segregan el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, claro, estamos haciendo que el círculo sea cada vez más enorme. Como mi diafragma está bloqueado, mi nervio vago va a estar bloqueado, mi nervio frénico van a estar bloqueados, entonces ya estoy como haciendo que esa parte del estrés de mi cerebro esté, vamos, como una coliflor. Y si encima noto que mis suprarrenales están segregando más cortisol y si además tengo mucho estrés en mi vida diaria, vamos, tengo el estrés, borro en un rascacielos y mi sistema de calma a ras de suelo. Entonces, claro, con la respiración poquito a poco le voy diciendo a mi sistema nervioso simpático que le estoy dejando un espacio, que ese estrés lo estoy aparcando durante un momento y que él poquito a poco vaya igualándose y haciendo que lo que es el sistema nervioso, el nervio vago y el nervio frénico se vayan relajando, mi diafragma se va relajando, mis vísceras se van poquito a poco regulando y poquito a poco se segregan las hormonas parasimpáticas, las de la calma, y poquito a poco van haciendo, como dijéramos, que el cortisol se vaya apartando poquito a poco. Y todo esto se va entrenando. Claro, se va entrenando y se van haciendo, claro, no se puede pasar de 0 a 100 en un segundo, entonces, claro, pues hay gente que le dices, coge aire y mantén el aire un segundo, y es como que vamos, hiperventila. le estás pidiendo, vamos.
un horror. Entonces, poquito a poco, vamos, la verdad que es una de las técnicas más económicas, más sencillas y más efectivas a la hora de conciliar el sueño. Ángel, tú eres neurólogo en el hospital, aparte eres máster en medicina del sueño. En el hospital te ocupas, digamos, te han asignado una parte distinta, un trabajo diferente, pero tienes un proyecto alternativo, ¿no? El proyecto Morfeo, donde ayudas a la gente que nos esté viendo y que desee ponerse en contacto contigo, a poner en práctica lo que incluye este libro que te has decidido a plasmar aquí después de muchos años de recopilar datos, de evaluar, ¿no? Para que la gente vea que hay una alternativa, porque tendemos a lo mejor rápido a usar la pastilla, pero que hay muchas formas de llegar al sueño sin medicarse, ¿no? Sí, digamos que, a ver, uno de los grandes males, y de hecho por ahí en algún momento en la charla se ha deslizado la palabra compromiso, creo que has sido tú, creo recordar, el problema es que queremos resultados inmediatos sin pasar por un proceso, ¿no? Y las pastillas, repito, estamos hablando del caso de insomnio puro. Obviamente, yo soy médico y si tienes una patología depresiva grave o tienes una esquizofrenia o tienes otro tipo de problemas, jamás se me va a ocurrir decir que quites una medicación, eso es anti-sentido común y antiético. Pero cuando hablamos en el caso del insomnio puro, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que encontramos que los tratamientos que se tienen que mantener para el insomnio, que son los famosos pues, orfidales, alprazolanes, tranquimacines, lesatines, que teóricamente cuando tú coges todos los libros te dicen que tienes que mantenerlos entre 8 y 12 semanas, esos son 2-3 meses, te encuentras que hay gente que lo lleva tomando años. Algún expresidente del gobierno en alguna entrevista en una cadena nacional dijo que lleva tomando 40 años medicación. Dices, madre mía. Entonces, eso está bien mantenerlo durante un periodo de tiempo si es necesario. Entonces, el truco es utilizarlo el tiempo que sea necesario y cómo sea necesario. Si tú tienes que prolongar ese tratamiento, lo que te está diciendo es que algo más hay, algo falla, y previamente haber llegado a eso, tienes que haber hecho otra serie de pasos tan importantes como son aprender a respirar, técnicas de relajación muscular progresiva. No sé si sabes, los marines americanos, que mira que eso se tienen que hiperactivar en 10 segundos, pues tienen una técnica de relajación para entrar al sueño que no implica medicación. Si quieres luego te la puedo mandar, porque además tengo capturadas las capturas en Twitter, que de momento es una fuente de información maravillosa, veremos después. Pero es necesario hacer una serie de pasos, es necesario conocerte tú primero, cuáles son tus debilidades. Yo, por ejemplo, sé que si hago deporte intenso a partir de las 7 de la tarde, esa noche no duermo. Entonces, si hago deporte intenso a partir de esa hora, pues me aguanto, ya está, es que no puedo hacer otra cosa. Tienes que conocer cómo es tu sueño, tienes que comprobar si todos estos factores de los que hemos hablado los estás haciendo bien o no, y tienes que, primero, hacer un balance del día a día, y eso se hace con cosas que no son especialmente difíciles. Hace falta un papel en blanco, un Word, si eres de los que dominan el ordenador, y hacer lo que se llama un diario de sueño, que con una simple hojita, durante 2 semanas rellenando 4 o 5 cosas, te permite empezar a trabajar y te permite empezar a planificar terapias que no utilizas medicación. ¿Eso quiere decir que no haya que utilizar medicación? A veces habrá que utilizarlo, el tiempo que sea necesario, pero antes de llegar ahí hay otra serie de pasos que son lo que se llaman en general técnicas no farmacológicas, una de las cuales es la respiración, que también nos ha contado María, amén de otras más que hay. Entonces, yo un poco lo que quiero, no pretendemos suplantar a nadie, absolutamente para nada, o sea, todos aquí tenemos trabajo y todos tenemos cabida, simplemente lo que quiero es educar y hacerle ver a la gente que hay muchas cosas que hacer aparte de la pastilla, porque además las pastillas no son caramelos. Primero, tienen lo que se llama un fenómeno de tolerancia. ¿Qué es eso? Yo te doy, no vamos a hacer publicidad en ninguna marca farmacéutica, ¿no? Pero vamos a poner que yo te doy un Orfidal hoy porque no duermes. Perfecto, el primer día te va a funcionar muy bien, el segundo bien, el tercero bien, pero al cuarto día tu hígado ya empieza a conocer la medicación y entonces la va a eliminar antes, por decirlo así. ¿Qué va a pasar? Que al cabo de 3 semanas, donde necesitabas una pastilla, necesitas pastilla y media, y dentro de un tiempo serán 2, y a lo mejor luego llega un momento que ya no te funciona, y no te funciona y lo intentas quitar, pero al quitarlo te empiezas a poner nerviosa, y entonces estás ahí atrapada entre una espada y una pared, con algo que puede ser una ayuda, cuidado, durante un tiempo, pero que por a lo mejor no haber hecho otras cosas, al final te acaba generando un problema más que una ayuda, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo de todo esto, es el decir, señores, hay mucho que hacer antes que llegar ahí, conozca su sueño y conózcase usted,
siéntese en el diván de su descanso y es. ponga negro sobre blanco, porque Eso es. todos hacemos cosas claro, mal. No necesita usted ir a un psicólogo de entrada a contarle a su padre y su madre cómo era, sino que primero tienes que hacer ese esfuerzo tú, y luego si hay que buscar ayuda, se busca, faltaría más. Pero lo primero es, ¿seguro que he hecho todo lo que tenía que hacer antes de llegar a ese punto? Si la respuesta es no, adelante. Y si crees que sí, no encuentras ayuda, pues buscarla. ¿Y dónde podemos encontrar el libro, que está explicado de una manera muy sencilla, que nos habla de los mitos, por ejemplo, el del café? ¿Dónde lo podemos encontrar? A ver, está disponible en Amazon y aquí en Ponferrada se puede encontrar en la Casa del Libro de la Avenida Valdés. Preguntáis por Jacqueline y compañía, ¿Sí? Y seguro que os atenderán con una sonrisa como hacen siempre. La de toda la vida, el La libro de toda las la vida. ovejitas, y aquí está resumido el trabajo del doctor Ángel Fernández sobre el sueño. Yo quería también aprovechar, ya que tenemos aquí lo tenemos en pantalla, a María Barrientos, para que nos hable de esa técnica que por fin tenemos en Ponferrada gracias a la Clínica Barrientos, NESA, del que mucha gente ha oído hablar y que nos ayuda a resetear, como ya muy bien explicaba, y yo me he apuntado aquí, nuestro sistema nervioso autónomo, que algunos lo estamos conociendo hoy, pero que existe y que es muy importante. Fíjese que nos ayuda incluso a llegar a zonas del cerebro que no utilizamos habitualmente. ¿En qué consiste esa técnica y qué la hace tan revolucionaria, María? Pues tiene, para mí, todos los componentes para ser un éxito. Tiene un aval científico detrás impresionante. Es una técnica que desarrollaron durante 30 años en Japón, ingenieros japoneses. No es una técnica que surgió a raíz de, vamos, en el ámbito sanitario, sino en el medio de la ciencia. Y descubrieron qué frecuencia, porque como comentaba Ángel, somos electricidad, qué frecuencias serán las necesarias para activar esa parte del sistema nervioso de nuestro cuerpo, que no tenía que ver ni con la sensibilidad ni con el movimiento, sino que es el encargado de regular los biorritmos y de regular todas esas funciones que se nos escapan de la voluntad. Yo no puedo decirle a mi estómago que se contraiga, ni decirle a mi corazón que vaya más deprisa, ni a mi hígado que bombee mejor la medicación que acabo de tomar, sino que eso va por un sistema autónomo, que va debajo de la consciencia. Entonces esos científicos, esos ingenieros estuvieron probando con miles de frecuencias, con miles de puntos de activación y puntos de recepción a nivel cerebral. Entonces desarrollaron esa patente de microcorrientes no invasivas y debajo de la consciencia. O sea, tú cuando te pones la NESA no eres consciente de que está pasando electricidad por tu cuerpo, pero lo que hace es cerrar un circuito. Entonces se utilizan 2 muñequeras y 2 tobilleras para activar puntos de máxima activación, de máximo potencial eléctrico de todos los nervios que van hacia las manos y hacia los pies, que curiosamente coinciden con puntos de acupuntura, pero que tienen un aval científico detrás, porque los chinos hace 4.000 años también vieron la importancia que había con el tema del sueño. Entonces justo da la casualidad que los puntos de máximo potencial eléctrico son los puntos digamos, mágicos dentro de la acupuntura para activar los órganos. Y luego hay un electrodo, como dijéramos, que es el puente, o el punto estrella, que es donde, dependiendo del objetivo que tú quieras conseguir, pues lo colocas o a nivel más cervical o dorsal, o a nivel de un punto local si queremos tratar un dolor. Entonces, esta técnica lo que consigue, y lo que se han visto los efectos hace 6 años que ha llegado a España, y llegó a la Universidad de Las Palmas, y entonces han hecho un trabajo ingente de casos clínicos. La empresa les dotó de un montón de máquinas gratuitas y les dijo: probad lo que queráis, y cuando tengáis los resultados que vais a tener, ya es cuando os vamos a cobrar. Las nuevos productos que queráis comprar ya os lo vamos a cobrar, pero hasta que no estéis convencidos de que la máquina funciona, va a ser totalmente gratis. De verdad que la empresa, no puedo tener mejor palabras de elogio, porque de verdad que tiene un soporte profesional y científico envidiable. Y esa patología se ha visto que los mayores efectos los tienen en recuperación tanto muscular como a nivel endocrino, y se están utilizando en un montón de deportistas de élite, el máximo nivel. Se ha visto en la regulación de los procesos de sueño en un tiempo récord, procesos que a lo mejor llevan 10, 15 años de alteraciones de sueño, tanto de cantidad como de calidad, lo regula inmediatamente. Y después en otras alteraciones de ese sistema nervioso autónomo. Yo, que me dedico sobre todo al tema del suelo pélvico y de patologías viscerales,
por ejemplo, para la incontinencia de urgencia, que también puede ser una de las causas de esa mala calidad del sueño. Claro, si una persona se tiene que levantar cada hora a orinar, pues claro, eso tampoco va a hacer que su sueño sea reparador. Pues como esa regulación del sistema nervioso autónomo también va a regular esa función a nivel vesical, pues claro, el espaciar las micciones, levantarse a miccionar, pues claro, se va espaciando, entonces en ese tiempo de sueño es más reparador y se va encontrando a la persona mejor. Y después lo que hablábamos antes en el dolor crónico, pues lo que hace es desactivar, es un poco volver loca a esa neurona que ha estado yendo a una velocidad determinada para conducir el dolor, se ha acostumbrado a esa velocidad, entonces hasta que no le decimos que también puede ir a una velocidad, a una intensidad más alta, a una intensidad más baja, pues va progresivamente disminuyendo la intensidad del dolor. La verdad que nosotros llevamos un año... francamente, hay casos en los que no funciona porque puede ser que la lesión sea otra, pero de verdad que nosotros en la clínica estamos encantadísimos. Llevamos un año con ella y de verdad que los resultados no pueden ser más sorprendentes. En casos de bruxismo, el bruxismo también, de el sueño, acúfenos, claro, tiene una relación. ¿Y se administra en sesiones? En sesiones, sí. Dependiendo de la patología. Claro, indoloro, inoloro. Vamos, la gente tenemos que ir a llamarlos porque, claro, precisamente en esa hora a lo mejor concilian el sueño. Entonces, claro, decirle al cerebro lo bien que se está cuando descansa. Y después, además, mucha gente te manifiesta, dice, desde que empiezo a poner esto, estoy como mucho más despierto. Pues claro, es que eso, si no descansan, esa parte del cerebro en la fase de REM que tiene que idear lo que tú comentabas antes de los sudokus, que después sueñas con ellos, esa parte cerebral se vuelve a activar. Porque al final recordamos lo último que hemos estudiado o leído o hecho antes de dormir. Entonces, de verdad que os invito a probarla, estáis más que invitados, porque de verdad que ha habido resultados que vamos, parece ciencia ficción. Hasta la gente se sorprende porque es que eso, pues, gente que llevaba 10 años sin dormir por ese problema de bruxismo, de cefaleas continuas, a lo mejor en 3 sesiones solucionarse. Pues aquí hemos pasado desde las causas y entender el problema hasta las posibles soluciones que no tienen por qué ser obligatoriamente farmacológicas, es decir, hay muchos caminos que explorar cuando uno tiene problemas de sueño y de descanso, que es lo que hemos intentado poner sobre la mesa. Yo además de presentadora soy guardiana del tiempo, así que nos tenemos que despedir, ha sido un lujazo. Ángel, María, la verdad hemos aprendido muchísimo y espero que ustedes también y que si tienen algún problema puedan acudir a estos dos profesionales que están muy ocupados y que han dedicado esta hora a este programa. Cuídate. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Luisa, también por acompañarnos. Espero que hayas tomado nota para implementar esas medidas que nos ayuden a dormir mejor, que nunca es tarde, porque ya la última, ¿un niño que duerme mal será un adulto que duerme mal o no necesariamente? Dependerá de la causa por la que duerma mal, pero sí que es verdad que gran parte de los hábitos que coja a la hora de dormir mal de pequeño los puede trasladar al mundo de adultos. No nos olvidemos, porque el sueño también infantil nos daba casi para otro programa, porque además es una de las principales preocupaciones siempre cuando uno tiene un hijo. Nos vamos, gracias como siempre por estar al otro lado y hasta el próximo Cuídate.